¿Qué más chicos? Hoy traigo un capítulo inesperado jeje. El capítulo ganador lo tuve que retrasar por falta de ideas, pero ya está a la mitad de escritura, pero para que no pase tanto tiempo decidí subir un capítulo que ya estaba casi acabado hace unos días, así que disfruten chicos. La realidad de Zenitsu, capítulo 8. La farsa de la inocencia. Los primeros rayos de sol se filtraba por las rendijas de la vieja cabaña, proyectando largos y polvorientos rayos de luz en el interior. El aire era fresco, y el canto de los pájaros afuera era la única señal de que el terror de la noche anterior había sido, para un demonio, solo fue un sueño o eso quiere crecer. Zenitsu se desperezó con un bostezo ruidoso, su cuerpo aún adolorido por dormir en el duro suelo, pero su mente extrañamente aliviada de no haber sido devorado por demonios en su primer despertar. Se levantó con cuidado para no despertar a la niña, Kana, que dormía plácidamente en la cama de madera. Se acercó a la cama, con la intención de despertarla con gentileza. Kana-chan, ya es de día, susurró, tocando su hombro con suavidad. La reacción de Kana fue inmediata y salvaje. En un segundo, sus ojos se abrieron de golpe, un parpadeo azul de terror. Con un grito agudo, agarró el palo de madera que aún tenía en la mano y lo blandió con una fuerza insospechada. ¡Crack! El palo se estrelló contra la cabeza de Zenitsu con un sonido seco, haciendo que este se tambaleara hacia atrás. Zenitsu soltó un alarido agudo, sus ojos se llenaron de lágrimas de caricatura. Se agarró la cabeza, la frente palpitando con el dolor de una herida reciente. ¡Ay! Kana-chan. ¿Por qué hiciste eso? ¡Guaa! Gritó, con el llanto ya en sus ojos. Solo quería despertarte. Kana, con el palo listo para otro ataque, retrocedió, sus ojos llenos de miedo. No me toques, monstruo. Papá dijo que la gente fea es mala. Zenitsu se quedó helado, la queja en su garganta se atascó. La ofensa de la niña fue como un segundo golpe, uno que dolió más que el primero. Antes de que pudiera responder, la tierra debajo de la cabaña comenzó a temblar. El suelo, justo al lado de la cama, se abrió con un ruido de madera astillándose. De la oscuridad de la tierra, Gyutaro emergió con un movimiento fluido, como una serpiente saliendo de su guarida. Su piel estaba cubierta de polvo. Sus ojos se entrecerraron por la luz repentina. Kana, al ver la figura esquelética y amenazadora del demonio, con su pelo verde moho y sus garras ensangrentadas, soltó un grito de puro terror. El coco. Es el coco. Gritó, y sin dudarlo, lanzó el palo roto contra Gyutaro. ¡Bam! El fragmento de palo golpeó el pecho de Gyutaro con un sonido débil, rompiéndose en astillas. Gyutaro ni siquiera se inmutó. La mirada en su rostro cambió de aturdimiento a una expresión de ¿qué demonios le pasa a esta mocosa? Las venas de su frente se hincharon. Su paciencia, que ya de por sí era nula, estaba en su límite. Un gruñido profundo escapó de su garganta. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, Gyutaro, exclamó Zenitsu, secándose las lágrimas y poniéndose entre los dos. ¿Qué haces aquí abajo? Nos asustaste a todos. Gyutaro se agachó para salir completamente del agujero. A nosotros nos afecta el sol, llorón. No del todo, pero si estamos mucho tiempo afuera nos duele, y también nos hace mucho daño como antes. Así que cavé un agujero para poder estar cubierto sin molestar a esa mocosa grosera. Se sacudió la tierra de sus pantalones, sus movimientos son silenciosos, un marcado contraste con su temperamento. Kana, no tengas miedo, Zenitsu se giró hacia la niña con una sonrisa nerviosa. Él es mi. Las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo explicas que un demonio es tu amigo? Se le ocurrió una mentira estúpida, pero era lo único que tenía. Él es mi tío. ¿Sí? Mi tío, que por desgracia nació fruto de ser hijo de una pareja de primos, sí. Los ojos de Gyutaro se abrieron de par en par. La incredulidad se apoderó de su rostro, seguida de una furia palpable. Este maldito llorón, su voz era un susurro peligroso, las venas de su frente se hincharon hasta casi explotar. ¿Crees que parezco un...? La mano de Gyutaro se movió, una garra afilada dispuesta a golpear al rubio, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz suave lo detuvo. Oni-chan, no seas malo. Daki entró en la cabaña, y por primera vez en su vida, Zenitsu y Gyutaro se quedaron sin palabras. Llevaba un vestido sencillo de flores, su cabello estaba recogido en una coleta alta, dándole un aire de normalidad que no encajaba con el demonio que era. Zenitsu se quedó mirándola con la boca abierta. Daki-chan, ¿de dónde sacaste eso? Susurró, su voz casi inaudible. Daki se encogió de hombros, me lo robé anoche de una borracha, respondió con naturalidad. Luego notó a Kana, que la miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Por qué tu piel es tan pálida? Preguntó la niña.
Daki sonrió, una sonrisa tan dulce y mortal como sus fajas de carne. Es mi maquillaje, pequeña, mintió con un encanto escalofriante. Uso mucho polvo para parecer más joven. Kana asintió, pareciendo creerse la historia de inmediato. Zenitsu miró a la niña, luego a Daki, y una gota de sudor frío le corrió por la nuca. Esta niña se creía cualquier cosa. Zenitsu sintió la necesidad de llevarla a un pueblo y dejarla con su familia. Gyutaro, viendo la intención en los ojos de Zenitsu, lo detuvo. No lo hagas, llorón. Daki, al darse cuenta de que le dirá Gyutaro, saca a Kana afuera. Ya solos, Zenitsu, confundido, se giró hacia él. Pero tengo que llevarla a su casa, ya lo he visto antes, interrumpió Gyutaro, su voz más seria de lo habitual. Padres que se deshacen de sus hijos y los dejan morir en el bosque. He visto a muchos de ellos, actuando de forma despreocupada. Se inventan una excusa, como que se perdieron en la ciudad, y los dejan en el bosque. Luego se van y no se vuelven a ver. A los ojos de la gente, la historia es que el niño se perdió, pero en realidad fue una forma de deshacerse de una carga. He visto a muchas personas así. Zenitsu se quedó congelado, el shock recorriéndole el cuerpo como una descarga eléctrica. Su mente no podía comprenderlo. ¿Cómo alguien podía hacer algo tan horrible? Gyutaro, con una amargura fría, le dijo: así es el mundo. Hay personas que no merecen ser llamadas humanos, y otras que esconden una segunda cara, una que solo unos pocos ven. Gyutaro señaló a la ventana con su pulgar. Zenitsu miró por la ventana, viendo a Daki jugando con la niña en un lugar con sombra. Daki parecía feliz jugando con Kana a tirar piedritas muy lejos. Zenitsu vuelve a mirar a Gyutaro, que mira también a su hermana jugar con una leve sonrisa. Zenitsu sonríe, se nota que en verdad por dentro aún sí son humanos. Daki miraba a la pequeña Kana correr en el área sombreada al lado de la cabaña. El sol matutino se filtraba por las copas de los árboles, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo. La niña era un remolino de energía, su risa era un sonido tan puro que casi la hacía sentir incómoda. Mientras la observaba, un recuerdo lejano se abrió paso en su mente, como una vieja herida que de repente comenzaba a supurar. No había sol. Solo la oscuridad y el frío del distrito de la luz roja. Ella era una niña pequeña, tal vez de 5 años, que a esa edad tenía una belleza increíble y que ninguna mujer adulta podría superar. Delante de ella, su hermano, Gyutaro, la protegía con su cuerpo. Él era flaco, desaliñado, con una piel que ya entonces se veía como un desastre. Estaba sucio y harapiento, pero la protegía de las miradas de lujuria de los hombres y de envidia de las mujeres. Un día, Gyutaro había encontrado una pelota de tela gastada. Era un tesoro. La había hecho rebotar, intentando hacerla sonreír. Sus movimientos eran torpes, pero su voz era suave y llena de un amor que ella no entendía completamente en ese momento. Mira, Ume, la princesa tiene que atrapar a la pelota del dragón, le había dicho, con una sonrisa en su rostro que casi nunca mostraba. Ella se había reído, un sonido tan hermoso que Gyutaro habría hecho cualquier cosa para volver a escucharlo. A pesar de lo horrible que era su existencia, a pesar de que su hermano sufría por su apariencia, él siempre fue feliz cuidándola, dándole alegría. Por eso lo quiso tanto. Lo amó con una devoción ciega y feroz. La imagen cambió a una más reciente, una de fuego y dolor. La batalla contra el Asira del sonido. Habían sido decapitados. Cuando su cabeza rodó, su mente fue un torbellino de acusaciones. Todo es tu culpa, hermano. Eres inútil. Tú eres el que se interpuso en mi camino. Había gritado, pero la verdad era que ella había sido la inútil. Sin él, ella hubiera tenido una vida horrible, como un simple objeto de placer para los otros, sin valor alguno más allá de su belleza. Él, en su fealdad, era su escudo. Gyutaro incluso había matado a sus abusadores, salvándola cuando estaba toda quemada y casi sin vida. Y cuando la segunda luna superior, Toma, los había encontrado y salvado, volviendo los demonios, Gyutaro aún se preocupaba por ella. Él siempre fue su guardián, su protector, su roca. Y ella, en su arrogancia y egoísmo, nunca lo había apreciado hasta que fue demasiado tarde. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Kana. La niña se detuvo de repente, sus ojos curiosos fijos en ella. ¿Por qué estás distraída? Estabas mirando al suelo y no te reías. Daki parpadeó, saliendo de su ensoñación. La sonrisa artificial regresó a su rostro. Solo pensaba en lo fuerte que eres, pequeña. Te mueves tan rápido. Kana sonrió, hinchando el pecho de orgullo. Soy muy fuerte. Mi papá me dijo que parece que como mucha azúcar. Daki la miró, una genuina y pequeña risa escapando de sus labios.
Era la primera vez que se reía de verdad en mucho tiempo. Te pareces a mí, a una persona que conozco. Eres muy fuerte. Ducky, impulsada por un sentimiento que no entendía, se agachó y cargó a Kana en su espalda. Vamos, princesa. Te daré un paseo. Kana se rió, su voz era un tintineo. ¿Sí? Vamos a dar vueltas. Mientras Ducky daba vueltas, con la risa de Kana llenando el aire, Zenitsu salió de la cabaña, con la frente todavía un poco roja. La niña lo vio y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada desconfiada. Feo. Gritó, con la inocencia cruel de un niño. Zenitsu se quedó paralizado, las lágrimas brotando de sus ojos. Por favor, no me digas feo. Gimió, sus rodillas temblando. Me duele. No quiero ser feo. Su llanto cómico resonó por el bosque, haciendo reír a Ducky, que se rió con más fuerza que antes. Gyutaro, desde la ventana de la cabaña, los miraba con una expresión indescifrable. La visión de su hermana, la temible luna superior, riendo con un niño y un humano, era algo nuevo. Pero entonces, algo más captó su atención. A lo lejos, entre la densa arboleda, una silueta se movía. No era humana. Era alta y delgada. Gyutaro se quedó sorprendido, su corazón latiendo con fuerza. Era esa cosa. La misma cosa de sus pesadillas. ¿Tú me recuerdas? Un escalofrío le recorrió la espalda. Pero, de repente, la figura parpadeó y desapareció. Gyutaro frotó sus ojos. ¿Había sido una ilusión? ¿El eco de su pesadilla? La figura se había ido tan rápido como había llegado. Sacudió la cabeza, tratando de olvidar lo que había visto. No le prestó más atención, o al menos lo intentó, y se centró en el espectáculo que tenía delante. Zenitsu era el monstruo, Ducky la princesa, y Kana el caballo. Gyutaro se rió por dentro. Su hermana se estaba divirtiendo. Era algo que no había visto desde que eran humanos. Ella siempre fue muy alejada de los demás por su belleza. Muchos hombres, viejos y feos, se le acercaban con intenciones asquerosas. Él los alejaba, sabiendo la maldad que se escondía detrás de sus sonrisas. Él era el único que la protegía, el único en quien podía confiar. Pero ahora ella estaba jugando con un humano y una niña. Gyutaro. Gritó Ducky. Ven a jugar con nosotras. Eres nuestro dragón. Zenitsu y Kana miraron a la ventana, los ojos de Kana llenos de la misma curiosidad que había visto en los de Ducky. El corazón de Gyutaro se encogió. El dragón. Era un recuerdo doloroso, pero también tierno. Iba a decir que no, que él no jugaba a esas cosas, pero al ver los ojos de la niña, que le recordaban tanto a Ducky, aceptó. Salió de la cabaña, moviéndose hacia las sombras. Se comportó como un dragón, rugiendo y dando grandes pasos, y todos, incluyendo al tembloroso Zenitsu, se rieron y siguieron el juego. El sol del mediodía comenzó a iluminar el claro, y Ducky decidió que era hora de tomar un descanso. Los tres se sentaron en el pasto. Zenitsu, aunque con un poco de miedo, parecía haberse acostumbrado a su presencia. Gyutaro se quedó en las sombras. ¿Podemos comer?, preguntó Kana, su estómago gruñendo. Ducky asintió. Sí, hay mucha comida en la cabaña. Zenitsu, al escuchar eso, se levantó. No hay mucha comida, solo carne cruda, dijo. Ducky se rió. Ya tengo algo de comer, no te preocupes. Sacó una bolsa de tela. Dentro había pan, algo de fruta y galletas. Robé algunas cosas de un mercado, no te preocupes. Zenitsu la miró con una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Robaste? Ducky-san, eso está mal. Ducky se rió. No está mal. Soy un demonio, tonto. Hago lo que quiero. Lo último se lo susurro para que Kana no escuche. Kana la miró y dijo. Papá dice que robar está mal. Ducky se quedó callada, mirando a la niña. ¿Tu padre, por qué te dejó sola?, preguntó. Kana se encogió de hombros. Dijo que me estaba esperando, pero no ha vuelto. Ducky le dio una galleta. Come. No pienses en eso. Gyutaro miraba desde la sombra. No había duda de que ese padre era un monstruo. Y Zenitsu era demasiado inocente para entender el peligro en el que estaban. Él y Ducky no podían dejar a esa niña en manos de un monstruo así. Él y Ducky eran los únicos que podían protegerla. Y por primera vez en su vida, Gyutaro sintió que había algo que valía la pena proteger, además de su hermana. Esto fue todo por hoy, chicos. Les aviso que estoy pensando en meter también nuevos fanfics, aunque aún están en borrador ya que no me convencen. El fanfic ganador, como dije, estará retrasado unos días por falta de ideas, pero espero que hayan disfrutado.